Permíteme en el día de hoy compartir contigo la cuarta parte del tema, tras el umbral de la muerte. Hemos hablado sobre la realidad de la muerte, hemos hablado sobre los destinos eternos, hablamos acerca del cielo y hoy vamos a considerar el tema que tiene que ver con la citación final, el día del juicio final. Es un mensaje solemne, pero es de las Escrituras, que a los predicadores no nos gusta hablar. Recuerdo cuando comenzaba el ministerio radial, una de las solicitudes que me hicieron los de la dirección de la radio fue no tocar temas que tengan que ver con juicio. Y mi primera serie fue los destinos eternos. Y el cuarto tema fue el destino final. No por desobediencia o rebeldía, pero quiero que entiendas algo. Tú debes mirar a la gente que está a tu alrededor sin Cristo, que les espera una citación ineludible y que la única manera es a través de la persona de Cristo Jesús. Y en solemnidad a esta porción de Apocalipsis capítulo 20, quiero que abran sus Biblias en el verso 11 y me acompañen puestos de pie para leer esta porción. Libro de Apocalipsis en el capítulo 20, verso 11 en adelante. Apocalipsis en el capítulo 20 dice el verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos juntos, el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bendito Padre Celestial, hemos abierto tu palabra. Una porción tan solemne y que te pedimos, buen Dios, que hoy hables a nuestras vidas y redargullas en nuestros corazones, si es que no hay alguien en este lugar que aún está camino a ese momento judicial, que tú tengas misericordia, tal vez quien nos está viendo o oyendo. Habla a nuestras vidas, te pedimos, y que tu palabra y tu Espíritu Santo se muevan libremente en el día de hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. El día del juicio final. Las Escrituras predicen un juicio venidero de Dios sobre todos los seres humanos. Es el salmista que ya en el capítulo 96, verso 13, dice lo siguiente: porque vino a juzgar la tierra, hablando del Dios soberano. ¿Qué hará el Dios soberano? Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, es el mismo apóstol Pablo que afirma la misma declaración. En su gran discurso en Hechos capítulo 17, verso 31, la palabra de Dios nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará ¿a quién? Al mundo ¿con qué? Con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué significa? Que hay una citación final. Todos los seres humanos enfrentarán un día a Jesucristo y ojalá que sea como Salvador y no como juez. Porque como salvación hay gracia y misericordia, pero como juez será implacable en su veredicto. Queridos,
No hay otro juez como Él, un juez implacable. De hecho, Romanos capítulo 14, verso 11 y 12 dice lo siguiente. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es mejor confesarlo como Salvador y Señor que no como juez implacable. Dios ha establecido que un día los hombres serán juzgados. Ya hemos hecho mención del libro a los Hebreos en el capítulo 9, verso 27, que dice, y de la manera que está establecida, ¿para quién? Para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El gran creador citará a los hombres. El gran juez del universo citará a los hombres. ¿Y por qué digo es mejor confesarlo como Salvador y no como juez? Porque como Salvador el hombre en vida puede alcanzar gracia y misericordia. Donde si finalmente los hombres se presentarán ante el juez del universo, pero gracias a Dios que sí hay un lugar de refugio. Ese lugar de refugio se llama Jesucristo. Es por eso que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, y aleluya por esto, la gran bendición de aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador personal. Porque Romanos capítulo 8, verso 1 que dice, ahora pues, ¿qué? Ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Fue nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 24, que dijo lo siguiente: de cierto os digo. ¿Sabe usted que la palabra castellana desierto en el original es la palabra griega amén? Y la palabra amén, ¿qué significa? Así es. Y cada vez que la palabra amén comienza al principio de una oración, es una declaración jurada, es una promesa. Y como los hebreos no tienen superlativos, el Señor reafirma esta declaración diciendo, verdaderamente, ciertamente, amén, amén. Así es, así será. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué? Tiene vida eterna. Segundo, no vendrá a condenación. Tercero, ha pasado ¿de qué? De muerte a vida, porque sí hay esperanza de ser libres o liberados de aquella citación final judicial, la cual el Dios soberano del universo ha establecido y que es ineludible, a no ser que usted se acoja a la gracia de Cristo Jesús. Es por eso que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 5, verso 1 y 2, justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Dios ha prometido en su palabra, 1 Tesalonicenses 5, verso 9, porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que digo, es mejor confesar hoy en vida a Jesús como Salvador que en el día del juicio final como juez. Porque hoy aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo, ¿qué? No los escucho, ¿será? Salvo. Pero en aquel día no habrá derecho a apelación. No habrá un fiscal de distrito, un abogado defensor, porque solamente el creador con la criatura se enfrentarán cara a cara para recibir el juicio final. Ahora, en las Escrituras tenemos juicios que vienen, que son futuros y que vienen en algún momento. Se les llama los juicios escatológicos. Pero déjame decirte algo. Antes de mencionar los juicios escatológicos, todo creyente también se presentará ante su Señor. Pero ese no será el trono blanco, la citación final,
sino que será el bema o el tribunal de Cristo, donde usted, tú y yo, todos los creyentes, vamos a ser examinados para ser recompensados. Todos estamos citados ahí, pero no será un juicio judicial, sino un juicio de reconocimiento, de premiación por tu fidelidad al Señor. Y esto será tras el traslado de la iglesia en el cielo, posiblemente cuando en esta tierra se desate el tiempo de la tribulación. Los creyentes en Cristo, la iglesia, recibirán las coronas, las recompensas para los creyentes. Pero queda por venir juicios que se llaman escatológicos. Solo los menciono porque me voy a detener en el último de ellos. En primer lugar, ha de venir sobre la nación de Israel un juicio judicial hacia esa nación, porque es la nación de privilegios, fue el pueblo escogido por Dios, y a través de las páginas, tanto Antiguo, Nuevo Testamento, el juicio que Dios hará con la nación de Israel. No solamente habrá un juicio contra la nación de Israel, sino que habrá un juicio para con todas las demás naciones. Todas las naciones serán también juzgadas. Pero también hay un juicio que tiene que ver con un juicio de sentencia para aquellos ángeles que se rebelaron, que hoy están en la oscuridad, en esclavitud. Serán liberados sencillamente para ser juzgados y recibir su sentencia final. Recuerda que el infierno fue preparado ¿para quién? Satanás y sus ángeles. Y el cuarto juicio que vendrá es el juicio de Dios ante el gran trono blanco. Consideremos hoy esta citación final. Quiero que juntos aprendamos. Si no me equivoco, vamos a mirar juntos 4 verdades que todo hombre debe saber del día del juicio final. Verdades del texto que todo hombre debe saber en esta tierra sobre aquel día en el juicio final. Porque algunos dicen, Dios es tan grande, tan lleno de amor, que al final Dios va ¿a qué? A perdonar a todos. ¿Sabe qué se olvidan? Que Dios es justo, que Dios es santo, que Dios es fiel. Y por su santidad, por su justicia y por su fidelidad, cumplirá lo que ha de decir. Lo más lamentable es que tenemos familias, hijos, parientes, padres, cónyuges, etcétera, que si hoy llegase el momento final, ya no habría más escapatoria. Verdades que todo hombre debe saber acerca del juicio final. En primer lugar, al mirar el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 20, quiero que observes el cuadro general, el cuadro del juicio. Si tú tienes tu Biblia abierta en el capítulo 20, verás que, pero los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La Biblia nos habla de 2 resurrecciones, no porque una antecede a la otra, sino que se le clasifica como primera resurrección, que tiene que ver de vida, de bendición, que tiene que ver con gracia, pero la segunda resurrección es resurrección de muerte o de condenación. Con eso en mente, el escenario es que han pasado un reino milenial en esta tierra. Luego que ese momento de reinado milenial ocurre en esta tierra, donde Dios cumple todas las promesas que hizo en el pasado a la nación de Israel, en esta tierra llega un momento en que se produce un vacío en el universo. Observa el cuadro del juicio, dice el verso 11, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El cuadro del juicio, que es lo primero que observa Juan, y es importante prestarle atención a las palabras. Vi un gran trono blanco. Vuelve atrás un poquito. Vi un gran trono blanco. Presta atención a las palabras. En primer lugar, grande porque es infinito frente a la finalidad de los que van a comparecer. Es un trono porque es soberano. Tiene la capacidad del juicio. Tiene autoridad. Y es blanco porque refleja ¿qué cosa? La pureza
y la santidad de Dios. Este juez que juzgará a los hombres no es caprichoso ni tiene motivaciones ocultas. Es un trono grande, es un trono blanco de autoridad y tiene un trono que es un trono de pureza. Hay santidad, hay justicia, hay pureza. Y observa lo que ocurre. Juan ve ese escenario y la pregunta es, ¿dónde es este cuadro? ¿No es en la tierra? Porque la tierra, que dice el texto, desapareció. No es en el cielo, porque ningún pecador entrará en el cielo. En algún lugar entre el cielo y la tierra, dice Juan, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él. ¿Quién es el juez de este trono blanco? De hecho, si miras conmigo en Juan capítulo 5, verso 22, encontramos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. Quienes se enfrenten a este trono blanco verán a la persona, verán al juez, y al mirar sus manos les verán horadadas. Al mirar su cabeza y su frente habrán cicatrices, ya que Juan en la revelación del Cordero dice, ahí el Cordero dice inmolado. ¿Qué significa eso? Que en esa manifestación gloriosa del Cristo habrá evidencia de que fue su sacrificio. Y con dolor en sus ojos, en su corazón, tendrá que dictar sentencia final. Pedro declaró lo siguiente en Hechos capítulo 10, verso 42. Él es el que Dios ha puesto, hablando de Jesucristo, es el que Dios ha puesto para juzgar. ¿A quiénes? Vivos y muertos. Los vivos son los creyentes. Los muertos son aquellos que están en condición de muerte espiritual, porque solo los muertos espirituales enfrentarán ¿qué? Este juicio. Pablo escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 2, verso 16, en el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo los secretos ¿de quién? De los hombres. Y esto me parece terrorífico, porque no solo serán juzgadas las acciones. Tú sabes que la Biblia dice que serán juzgadas también todas nuestras declaraciones, nuestras palabras necias, pero también será revelado el corazón, lo que hay ahí, lo que nunca nadie supo, de tus acciones con motivaciones equívocas. De igual forma, Pablo escribió a Timoteo, ¿quién juzgará? En segunda carta, capítulo 4, verso 1, ¿quién juzgará a quiénes? A los vivos y a los muertos, hablando de Cristo Jesús. Dios, en la persona de Jesucristo, se sentará en el juicio final de los incrédulos. Observa, volviendo al texto, dice el capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual, ¿qué ocurrió? Delante del cual huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué pasó? Desaparecieron. Se acabó. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en un terremoto. No hay nada más desconcertante y preocupante y que produzca temor que lo que te da fundamento. La tierra comienza ¿qué? A moverse, porque perdemos toda estabilidad, toda seguridad. En este momento desaparecen. Los teólogos le llaman la descreación. Yo le llamo el Big Bang. Creo que el universo no comenzó con un Big Bang, pero va hacia ¿dónde? Hacia un gran Big Bang. Dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró ¿qué? Para ellos. ¿Por qué? Porque las propias escrituras dicen que un día esta tierra, este orbe, este planeta, como nosotros lo conocemos, ya no existirá más. Porque en la eternidad Dios establecerá acá, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, dice lo siguiente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. Pues
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar como en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Primer lugar, el cuadro del juicio. Un trono blanco, santidad, pureza, autoritario, permanente, porque es un trono, tiene autoridad, desaparece cielo y tierra. ¿Quiénes comparecen ante este lugar? ¿Quiénes son los que se presentan? Desde ya les digo y nuevamente ratifico esto, no habrá ahí ningún creyente. No es para los creyentes. Observa los citados al juicio, versos 12 al 13. Dice el versículo 12 que Juan vio a quiénes. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que no resucitaron en la primera resurrección. Porque esa resurrección es para vida. Esa resurrección es para bendición. Y la primera resurrección no es solo un momento. Cristo pertenece a esa primera resurrección, los que resucitaron con Él, la iglesia, los santos del Antiguo Testamento, los que mueren durante el tiempo de la tribulación y resucitan para el reino milenial. Todos ellos son los vivos. Pero aquí son todos los hombres que en estos momentos están en muerte espiritual. Y si usted muere sin Cristo, ya va al lugar de condenación, al infierno. Y vi a los muertos, porque déjame decirte algo, todos vamos a resucitar. Daniel capítulo 12, verso 2, Juan capítulo 5, verso 29, pero unos van a resucitar para vida y otros para condenación eterna. Nada se acaba. El alma del hombre es inmortal. Mientras el cuerpo se deteriora en la tierra, el alma prevalece en su lugar de espera. Los inconversos en la antigüedad en el Seol, en el Nuevo Testamento en el Hades, para ir finalmente ¿a dónde? Al Gehenna, al juicio eterno o el lago de fuego. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes son los que son citados? Grandes y pequeños. No importa el estatus social, es un término que se repite en el libro de Apocalipsis para hablar, no importa la condición social, no importa su estatus educacional. Son inconversos, son personas que decidieron deliberadamente rechazar la justicia de Dios y no importa la capacidad que tengan, porque Dios no hace ¿qué? Acepción de persona. ¿Dónde están? Mira los citados y los vi. A los muertos grandes y pequeños. ¿Dónde están? De pie ante ¿quién? Ante Dios. ¿Cuántas emociones, pensamientos habrá en aquel momento? ¿Cuántos dirán, Señor, pero es que nunca supe qué iglesia debía ir o asistir? Yo no sabía si era de los libres, de los bautistas, pentecostales, anglicanos. Me confundieron y no fui a una iglesia. Queridos, el hombre no va a ser juzgado porque fue o no fue a una iglesia. Será juzgado por no haber creído en quién. En Cristo Jesús, ya que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De pie ante Dios. Todo lo demás desapareció. No hay nada más. No quiero ni imaginarme. Pero ya en este momento, escúcheme bien, no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Cuando Dios judicialmente cerró el arca de Noé y comenzó la lluvia y se dieron cuenta que el mensaje pregonado por 120 años era realidad, en ese momento clamaron. Pero ya no hubo más oportunidad. Qué terrible es para aquella persona que dice, hoy no, mañana sí. ¿Y ese mañana qué? Nunca llega. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Observa el verso 13. Y el mar, ¿qué hizo? Entregó los muertos que había en él.
Recordemos que las almas de los hombres inconversos al morir, ¿dónde van? Al Hades, lugar ya de tormento. Me llama mucho la atención que el mar entregó los muertos que había en él, como una evidencia que no importa lo que haya ocurrido con ese cuerpo, Dios lo va a resucitar. Ahí estarán los desaparecidos del Titanic o del Arizona. Ahí estarán los que murieron en la guerra del Pacífico, aquellos cuerpos que se los tragó la mar y que nunca más volvieron. Ahí estarán. La mar entregará a sus muertos. ¿Quién más va a entregar los muertos? Y la muerte. Y el Hades entregará los muertos que había en ellos. Los que ya estaban en juicio y tormento solamente salen de aquel lugar, resucitan, se unen con un cuerpo condicionado para la eternidad, sencillamente para recibir ¿qué cosa? El juicio final. Me llama la atención que la muerte también va a ser enviada ahí. Y que no haya muerte es una bendición para los creyentes. Pero imagínense los que estarán en tormento eterno, intentando de alguna forma quitarse ¿qué? La vida y ¿qué? No podrán. Juicio, tormento eterno. Es por eso que la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 26, y el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? Es la muerte, ya que la paga del pecado es muerte. Y el hecho que la muerte desaparezca es esperanza para los creyentes, pero un tormento para los inconversos, porque no habrá más escapatoria que ese eterno tiempo de dolor y sufrimiento. El cuadro del juicio, los citados al juicio, permíteme en tercer lugar hablar de los cargos en el juicio. Lo primero que me llama la atención al observar el versículo 12, y los libros fueron abiertos. Son varios. Sabemos que ahí está el libro de la vida, pero ¿qué otros libros pueden haber? Posiblemente el libro de la ley de Dios, para mostrar al hombre, ¿qué cosa? Culpable, 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 culpable. ¿Tú sabes que el Señor Jesucristo dijo que todo hombre dará cuenta de sus palabras necias ante Dios? Es decir, que hay un registro de todo lo que tú dijiste. Tus palabras soeces, basura, discriminación, rechazo, groserías. Todo está registrado ahí. ¿Sabes que hay otro libro más? El libro de la conciencia. Todo lo que los hombres hicieron en contra de su conciencia, porque la conciencia es ley de Dios en nuestros corazones. Y cada vez que ese hombre violó su conciencia y cerró los ojos y dijo, no, yo lo hago igual porque el fin justifica los medios, ahí estarán escritos. Y aquellas cosas que guardó silencio, aquellas cosas que nunca nadie vio, acciones que ningún ser humano vio. 6 millones de hombres se calcula en estos momentos. Hay 6 millones de personas, hombres y mujeres, que de alguna forma han sobornado, han violado, han comprado la justicia para no pagar penalidad. Y están escondidos, refugiados, cambiaron su identidad, tienen otros nombres, cambiaron su parte de su fisonomía, no importa. Aquí estarán sin excusa. Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los hombres, los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros. Por ahí alguien que nos está oyendo, viendo, que oirá este mensaje y lo rechazará como ficción, en aquel momento se abrirá. ¿Y qué se le dirá? Tal día, tal hora, tal lugar, tal persona te dio la oportunidad de ¿qué? De creer en Cristo Jesús y tú lo rechazaste. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Escúcheme bien, no somos salvos por obras. Ellos están ahí por rechazar a Cristo, pero ahora las obras pesan
en su sentencia. Permíteme decirlo así. En el castigo eterno habrá intensidad de juicios, intensidad de dolor. Escuche bien, las obras aquí mencionadas no son para determinar su salvación, sino la base para la intensidad de su condenación. Observa conmigo en Eclesiastés capítulo 12, verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea ¿qué? Mala. En Romanos capítulo 2, verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ¿qué cosa? Los secretos de los hombres. La vida de cada persona, en forma individual, cara a cara, delante de Dios, enfrentará ese juicio. Y ahí no hay gracia, y ahí no hay misericordia, porque todo tiene su tiempo. Es interesante que en Mateo capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo anticipa el envío de los discípulos, Él dice en el Mateo capítulo 10, verso 14, algo que sorprende. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, ¿qué dice el Señor? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, ¿qué significa la palabra de cierto? Así es, así es. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo ¿para quién? Para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades. Y estamos hablando de ciudades de la nación de Israel que se les compara con el icono de Sodoma y Gomorra. Observa conmigo Mateo capítulo 11, versos 21 al 24. Mira las palabras del Señor. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y cenizas. Verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ¿quién? Para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo, ¿qué dice el Señor? Que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Habrá intensidad de tormento en la condenación eterna. Alguien dijo, murió sin pagar. No es cierto. Porque al resucitar, mucho más duro, intenso, será su dolor. Mira, los libros fueron ¿qué? Abiertos. El de la conciencia, de las palabras, de la ley de Dios, de las obras ocultas. Y se juzgó de acuerdo, y el registro de todas sus acciones. Y otro libro, dice la Escritura, fue abierto, el cual, ¿qué es? El libro de la vida. Aquí hay una imagen interesante que los que recibieron esta carta por primera vez entendieron. Porque como en aquel momento las ciudades, las villas, las monópolis eran pequeñas, siempre cada vez que nacía, al igual que en nuestros pueblos, había un registro civil y se anotaban todas las personas. Pero es evidente que este libro nos hace ver el registro que Dios tiene de los salvos, de los que han nacido de nuevo, de los ciudadanos del cielo, ya que Filipenses capítulo 3, verso 20 nos dice que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. En una ocasión los discípulos vienen admirados de la autoridad que el Señor les ha dado, y en Lucas capítulo 10, verso 20 leemos, regocijaos ¿de qué? ¿De qué dice Jesús que se regocijen? De que vuestros nombres están escritos ¿dónde? En los cielos. ¿Cuántos se gozan que su nombre está escrito ahí? No los escucho. ¿Estás gozoso por eso? Mi nombre está escrito ahí por la gracia y misericordia de Cristo Jesús. Amén. ¿Y sabes qué dice el Señor? Y no los borraré del libro de la vida.
Esas palabras no son una advertencia, son una bendición, una promesa del Señor donde garantiza que nada, nada, nada nos borrará de aquel libro. Yo sé que hay muchas teorías, que la salvación se pierde, que serás quitado, pero Apocalipsis, cuando enseña esta verdad, es una promesa de Dios que dice, no lo voy a hacer, ¿por qué? Y aquel que es poderoso para presentaros sin caída y sin mancha delante de él. Dios moverá cielo y tierra por sus escogidos. Somos el pueblo de Dios, somos los hijos de Dios, y Dios nos ha dado la promesa de la vida eterna. Y déjame decirte algo. Hablaba con un pastor hace años atrás que me decía, yo estos temas así de seguridad de salvación no los predico, porque hay 200 versículos que lo afirman y 200 versículos que niegan la seguridad de salvación. Personalmente creo que no hay ni uno solo que diga que un creyente en Cristo, un verdadero creyente, se va a perder. Pero mi base no está en un texto, mi seguridad de salvación no está en un texto, está en la confianza que tengo en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, porque Él planeó una salvación de eternidad hacia eternidad. En Lucas capítulo 15, verso 10, dice, así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Por qué? Porque su nombre es registrado para siempre en el libro de la vida. Déjame decirte algo. Pero no todos los que van a una iglesia son salvos. Y es posible que usted esté sentado hoy acá y no sea salvo. Crea serlo, esté convencido, esté conmovido, pero si no se ha convertido. Y la única evidencia clara a la luz de las Escrituras es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es una religión, porque algunos han abrazado una religión. Es por eso que quiero citar para ustedes versículos que el Señor Jesucristo anticipadamente mencionó, que los encuentro terribles. Pero aquí está, capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Qué dijo el Señor? Hablando de este momento, de este encuentro. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Duras palabras. Porque están siendo dirigidas a un pueblo que conoce la Biblia, que lee la ley de Dios. ¿Qué dice? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire el argumento del hombre que se quiere justificar cara a cara delante de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esto es interesante, 2 veces Señor. Y recuerda que nadie puede ser salvo si no confiesa ¿qué? A Jesucristo como Señor, pero esta confesión es religiosa. Señor, Señor. Muchos me dirán, Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos qué? ¿Fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos qué? Muchos milagros, y agrego y canté en el coro y toqué la música y manejé la computadora y fui misionero y llevé la palabra y dirigí cultos, etcétera, etcétera, porque se puede hacer todo eso si lo aprende a hacer. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. ¿Estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Punto final. Hemos hablado de los citados en el juicio, del cuadro del juicio, los citados al juicio, los cargos en el juicio. Los libros fueron abiertos, finalmente reciben ahora la condenación en el juicio. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. La idea es que no es que lo anotaron en aquel momento,
sino que sencillamente el libro se abre para demostrar, mire bien, su nombre ¿qué? No está, no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque nunca reconoció a Cristo como su Salvador personal y al que no se halló inscrito previamente. No es que se está levantando el acta en aquel momento, ya esto fue escrito antes. Es por eso que el hombre tiene la vida, la oportunidad de la vida para reconocer. Y la tienes hoy, y la tienes ahora. De hecho, ellos recibirán la sentencia. Serán enviados, dice, fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Literalmente el Gehenna. Ya les expliqué esa palabra en otro estudio, que era el basural, donde se descomponen las cosas, donde hay permanente tormento, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. De hecho, la Biblia describe ese lugar rápidamente, en primer lugar como un lugar de total oscuridad. Es la ausencia de la luz, de la verdad, de la justicia, del amor, de la gracia, de la misericordia. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Qué significa andar en tinieblas, en oscuridad? ¿Usted ha caminado alguna vez de noche en oscuridad sin poder ver? Incertidumbre, peligro, no sabes. Segundo lugar, es un lugar de interminable pesar. Allí será ¿qué cosa? El lloro. El lloro de tal vez la angustia real. ¿Has tenido esa experiencia cuando hiciste algo que no tenías que haberlo hecho y te da ese remordimiento y ese dolor, esa angustia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Mira el lloro por la eternidad. ¿Por qué no creí? ¿Por qué no creí? ¿Por qué no creí? Ahí será el lloro. Dice, y el crujir de dientes. El crujir de dientes es aquella rabieta cuando se aprietan nuestros dientes de rabia. Todas estas emociones mezcladas en esa persona. Qué terrible que es el cuadro. Lugar de total oscuridad, lugar de interminable pesar y un lugar de una conciencia acusadora. Donde el gusano de ellos, Mateo 9:44, no muere. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? Dice la Escritura que esta, ¿qué es? Es la muerte segunda. La eterna separación del Dios Santo del hombre pecador. ¿Por qué este sermón? ¿Por qué hoy esta conclusión? Millares de personas están muriendo. Seamos sinceros. Millones de personas están muriendo. Esta pandemia se está llevando a muchos. A muchos. Y lo que lamento es que se ha llevado la seguridad de los creyentes. Estaba leyendo que en las épocas de la iglesia del primer siglo hubo una pandemia en Roma enorme y grande. Millares de personas murieron por esta pandemia. Pero si hay algo que sorprendió y extendió el cristianismo fue la sorpresa de ver a los creyentes cómo enfrentaban la muerte. Mientras algunos lamentaban las condenas eternas, la separación total, el pueblo de Dios abrazaba a sus difuntos y les decía, nos vemos en el cielo. Nos vemos en el cielo. Yo no sé si a mí me va a tocar mi partida o no, o a usted, o a los que nos están viendo. Pero una cosa estoy seguro, que en este día de citación final yo seré la esposa del juez. Seré la iglesia, seré el pueblo redimido. Y ningún creyente estará en este lugar. Pero
usted debe estar seguro, segura que es un hijo, una hija de Dios. Termino con Juan capítulo 3. Mira el verso 16. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Porque de tal manera amó Dios a Andrés, que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando me predicaron el Evangelio, la persona que me predicó el Evangelio me dijo, no leas mundo, lee tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Andrés, que ha dado a su Hijo unigénito, para que Andrés, creyendo en Él, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué? Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, Hijo de Dios. La Biblia es el único libro que nos presenta al hombre el cuadro tal cual es. Nos demuestra su culpabilidad, pero nos ofrece ¿qué? La salvación. ¿Cuál es? Cree en el Hijo de Dios. ¿Cuál es? Cree en el Hijo de Dios. Amén. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos, por favor. Yo no sé si hay alguien en este auditorio que aún no tiene seguridad de su salvación. Hoy es un buen momento para que tomes esa decisión. Tal vez si estás luchando en tu mente, en tu corazón, con inseguridad, no sé si soy salvo o no. Hoy es el momento que reafirmes tu condición delante del Señor. Y si tú nunca antes has tomado este paso de fe, de decirle a Jesús, te reconozco como mi Salvador personal. Tal vez hoy me estás viendo a través de la net. Estás escuchando este programa. Hoy es el momento en que tú le digas al Creador del universo así, reconozco que soy un pecador. Dile así, reconozco que soy un pecador, que he vivido lejos de ti, pero hoy en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te pido que me perdones mis pecados, que salves mi alma. Reconozco que he vivido lejos de ti. Tal vez abrazado una religión, pero no a una relación personal. Y hoy con mi boca y con mi corazón te confieso, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y dame el regalo de la vida eterna. Amén y amén. Queremos dar gracias al Señor por este tiempo, por su amor. Y no te vayas de este auditorio si has tomado esta decisión. Cualquiera de los líderes estamos capacitados para ayudarte y confirmar la decisión. Quienes nos están viendo, oyendo, llámanos, contáctanos. Queremos orar por ti y ayudarte cómo a crecer en tu vida espiritual. Despedimos a nuestra audiencia a través de la net. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros.